Ese primer ruido y ese primer movimiento que fue en una dirección te dejó muy asustado. Y el segundo movimiento, que fue en la dirección contraria, con el mismo nivel de sonido, yo no corría. El vigilante del edificio, el que me gritaba, señora Patricia, que se ve, que el edificio se va a caer, que esto es un terremoto muy fuerte. Pegué la carrera y fue a tener en la calle con él. Cuando hablamos de un trauma colectivo, de un terremoto con estas características, genera un evento doloroso. Volver a la pregunta, y el que lo perdió todo, para que tu psique pueda soportar semejante nivel de dolor. Hola a todos, bienvenidos a mi primer episodio de mi canal de YouTube Blue Moon Space. Mi nombre es Penélope y estamos aquí hoy para hablar con Patricia Escalona, psicóloga psicoanalista. Después de los pasados terremotos que ocurrieron en La Guaira el 24 de junio, yo me puse a pensar y dije, este tema de la salud mental creo que es un tema que tenemos que hablar, es un tema que hay que traer a la palestra, tenemos que conversar, porque fue una situación y una tragedia demasiado fuerte, 2 terremotos al mismo tiempo que destruyeron una ciudad. Y por eso me quise reunir con Patricia, que nos va a comentar hoy sobre qué es esto del duelo colectivo, qué es esto de este dolor colectivo que tenemos como país, y además bajo dos diferentes puntos de vista, que es la persona que lo pasó ahí, como ella, aunque fue desde Caracas, y yo desde afuera. Al final del video, Patricia nos va a decir unas palabras y un mensaje que yo creo que todos tenemos que escuchar, porque es como un abrazo al alma y son palabras importantes para este momento donde estamos viviendo los venezolanos. Así que bueno, te voy a pedir que por favor te suscribas, me dejes un like y me dejes un comentario para saber qué te pareció este episodio, y así me puedas ayudar y así puedas seguir haciendo más videos. Patricia, gracias por estar aquí. Para empezar, que para los que no te conocen, que nos digas un poco cuál es tu background en la psicología. Yo soy, Patricia Escalona, soy psicóloga y psicoterapeuta y soy de orientación junguiana. Junguiano significa que trabajo bajo el modelo o la cosmovisión del ser humano que plantea Carlos Gustavo Jung, su modelo teórico. Eso implica una manera de ver al ser humano, de contactarlo y de abordarlo en terapia. Y en este caso que vamos a hablar del terremoto, de los terremotos de Venezuela, ¿alguna vez has participado en tipos terapéuticos de grupos de rescate, de emergencia, de casos traumáticos, así como lo que vamos a hablar hoy? No, cuando la emergencia de Vargas, si bien la viví, ya estaba graduada de psicóloga y todo. En ese momento yo no estaba trabajando como psicoterapeuta, estaba trabajando en otra rama de la psicología. Y si bien lo viví y fue muy doloroso, no tuve la oportunidad en aquel entonces de trabajar brindando el apoyo de la tragedia, que se trata de los primeros auxilios psicológicos, de trabajar el trauma, de trabajar el duelo, de trabajar, la depresión que produjo en aquel momento el fallecimiento de mucha gente. Claro. Lo que pasa es que en esta oportunidad la tragedia es de una magnitud mayor, ¿ok? Totalmente, totalmente. Y era lo que te quería conversar, porque al principio, cuando esto pasó, que fue hace ya más de un mes, estábamos todos pensando, bueno, en este trauma colectivo, en este duelo, pero a medida que pasaba el tiempo y nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo que pasó, y que ya el duelo no es únicamente, bueno, ocurrió una tragedia y qué horrible, sino que de verdad estamos hablando de personas que perdieron no solo sus hogares, sus seres queridos, sino hasta una extremidad.
Entonces ya es como decir, wow, es un nivel de verdad terapéutico, es un nivel de salud mental, lo que toca ahorita, la ayuda que toca ahorita es como mucho más profunda que lo que al principio pudimos haber pensado. Es así, esto es muy complejo, esto implica muchas variables. Esto implica no solamente la pérdida de lo material, que es muy importante, sino la pérdida de familiares, o la pérdida de una muy buena parte de la familia, a Exacto. veces familias con un único sobreviviente, muchísimo mutilado. Eso tiene razones de practicidad, incluso porque las emergencias, antes de tratar de pegar un miembro, lo más importante era preservar la vida. Entonces era como Claro. mucho más sencillo amputar, pero que el ser humano quedara con vida, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque bueno, todo estaba colapsado, sobre todo en el ámbito público, todo estaba colapsado, demasiado fallecido, y no había capacidad de respuesta para tanta gente ni para semejante nivel de tragedia, que era inimaginable. Porque en Venezuela hubo un terremoto, sí, en 1967, pero no este, esta cantidad de muertos y este nivel de tragedia. En aquel entonces lo que pasó fue que se hundieron 4 edificios en los Palos Grandes, ya se acabó. Sí, fue Eh, trágico, pero de esta magnitud pero nunca lo aquí habíamos visto. se cayó una ciudad. No, y eso es otro tema importante que creo que da para, para la nueva vida de los venezolanos, el nuevo venezolano, porque yo creo que ese evento hizo que nos transformáramos. O sea, fue así un cambio. Y creo que en el cambio tenemos que tener educación de terremoto. No podemos ser todavía así como que a nosotros no nos va a pasar, Diosito nos va a cuidar. O sea, tenemos que saber qué hacer, cómo ponernos, cómo ayudar a los demás. O sea, no tenemos ni idea y por eso también yo creo que fue parte mucho de que la tragedia fue tan grave, porque la gente decía, ahorita tú ves los testimonios y la gente dice que yo me imaginaba que me tenía que meter debajo del marco de la puerta, pero otra gente salió para las escaleras y las escaleras fue peor. O sea, de verdad no teníamos para nada la educación y creo que eso nos abre también a una nueva forma de pensar donde ahora tenemos que tener de verdad una educación sísmica. Absolutamente, No. absolutamente, porque en Venezuela hay varias fallas. Hay una falla que pasa justamente eh, por La Guaira. Ah, ok. En el municipio de Chacao tenemos una falla, eh, y esa es la razón por la cual se cayó el Petunia y quedaron muy maltratados varios edificios. En Chacao se cayó un edificio por la mitad y otros 3 sufrieron muchísimo. O sea, Caracas es una zona con una tendencia sísmica importante, y La Sí. Guaira más. Pero hablando de lo que es el trauma que ha quedado ahora en todos los venezolanos después de casi un mes, que ha sido además como en diferentes etapas, porque no es lo mismo la persona que está lejos que la persona que está en La Guaira. Y aunque obviamente existe el dolor, que el dolor no es diferente en cada quien, como que en cada parte de la población se vive diferente, ¿no? O sea, está el que vivió el trauma y está el que lo vio y el que lo siente porque es empático. ¿Nos puedes hablar de Eh, ese trauma colectivo a nivel de país que está separado en el que lo vivió y el que lo vio desde lejos? bueno, es que ahí estás tocando 2 puntos, ¿no? Lo individual y lo colectivo. Sin duda hay 2 maneras, hay 2 tipos de trauma. Tienes el trauma individual, que es que se produce a partir de un evento doloroso, que sobrepasa a la persona, y que le cambia la vida. Puede ser evento o puede ser estar sometido a un estrés permanente mucho tiempo. Eso está comprobado que es un trauma, ¿ok? Desde el punto de vista individual.
Eso lo vive cada quien, lo cuenta cada quien, y bueno, los distintos enfoques psicológicos tienen distintas maneras de abordarlo. Por supuesto, esta tragedia es un trauma colectivo, pero lo individual, cada quien lo vive de manera diferente. Desde lo junguiano, el ser humano tiene, nuestra estructura psíquica está en tres capas. Bueno, tienes la conciencia y luego tienes como, vamos a decir, si fuéramos un edificio, 3 pisos más abajo, 3 sótanos. Entonces tú tienes el inconsciente individual, que es el inconsciente formado por material desconocido o reprimido a lo largo de tu historia individual. Tienes el inconsciente cultural, que es el que forma todo el acervo histórico y cultural, por ejemplo, de un país o de una región geográfica, ¿ok? El inconsciente cultural de los países nórdicos. Partiendo de eso, por ejemplo, pudiéramos decir que a lo mejor por allá un noruego puede a lo mejor soñar con un paisaje nevado, mientras un niñito de La Guaira sueña con la playa y unas matas de coco. No quiere decir que nosotros no soñemos con un paisaje nevado, porque ahí está el tercer nivel inconsciente, que es el inconsciente colectivo. Y toda la humanidad está conectada a través del inconsciente colectivo. Cuando hablamos de un trauma colectivo, se habla de una interrupción brutal de la historia, de lo cotidiano, de lo que estaba pasando en un lugar específico. Es decir, es un hito doloroso, estamos hablando de trauma, que marca un antes y un después. Hay cosas que cambian el curso de la historia, pero no siempre son dolorosas. La tecnología cambió el curso de la historia. Bueno, eso es un poquito doloroso, pero la intención no era causar dolor, sino brindarle un servicio al ser humano. Pero en este caso, y eso fue un hito en la historia y todos cambiamos a raíz de eso. Y es un hito no tan viejo. Estamos hablando, por ejemplo, de la aparición de Internet, eso fue en el 97, eso no es hace nada, no hace ni 30 años de eso. Pero que es un trauma, es un hito traumático, colectivo, es traumático porque cambia de golpe tu rutina y tu historia. Y un terremoto con estas características genera un dolor inmenso. Es un descenso al Hades de golpe brutal. Porque pasaste, por ejemplo, de estar viendo televisión a estar en un hueco y no sabes si vas a vivir o morir. ¿Ok? Hay unas historias más afortunadas en donde sí vivieron y hay historias nada afortunadas que son miles, creo que son la mayoría, donde no vivieron. Sobre todo porque la ayuda se retrasó. Y aquí podemos hablar de una activación colectiva inmediata que fue muy bonita, porque, bueno, ya que hay una parte que está sufriendo, entonces se activa el otro polo, ya que hay unos heridos, se activa el sanador. Y entre toda la población se activó como sanadora. Y eso fue una cosa muy hermosa, tal vez no organizada, tal vez no estratégica, pero sin duda hermosísima, porque la gente se desesperó por bajar a ayudar como fuera. Al punto, un momento en que la cosa medio colapsó. Motorizados bajando, gente que estaba haciendo algo y de golpe se paró el terremoto y cuando supieron de La Guaira no habían vuelto las telecomunicaciones, agarró su carro y se fue sin saber cómo estaba la cosa. Ayudar. Y yo creo que eso es algo que nos pasó mucho a las personas desde afuera, que nos entró una culpabilidad, una frustración de no poder estar ahí con nuestras manos, porque sí voluntariamos y donamos y mandamos cosas, pero en el fondo yo siento que también en comunidad
nos entró esa angustia de no estar con nuestras manos ayudando, sacando, aportando. Lo sé y lo entiendo. Eh, y aquí hablamos entonces de varias poblaciones. Eh, la población que está afuera sufrió mucho, porque hay muchas personas que tenían familia y los que no tenían sintieron el dolor de una manera tan desgarradora como si hubieran estado aquí en Caracas, por ponerlo lo más cercano. Sí. Gente que vivió un infierno, yo conozco una persona que vivió un infierno porque tenía a la hermana que no supo de ella y bueno, al final falleció. Pero la agonía de esa persona durante una semana, una cosa terrible. Aquí, entonces, el que está afuera también está en sufrimiento. El que está aquí, volviendo al tema del trauma individual y colectivo, tienes al que le fue peor, que fue al que ni siquiera pudo sobrevivir. Bueno, creemos que a ese le fue peor, porque le damos a la vida un valor superior. Tenemos al que sobrevivió, pero se le murió toda la familia, y unas familias que quedaron, bueno, unos sí y otros no. El que perdió la casa, ese queda en situación de orfandad, ese queda con un sentimiento de desvalimiento y desprotección tremendo. Allí empiezan a emerger cosas en el colectivo, como rabias, más allá del dolor, rabias que se vieron ahí mismo, que tiene que aparecer un responsable, y bueno, el responsable, la madre tierra se puso brava por un lado, pero no podemos echar la culpa a la madre tierra, vamos a echarle la culpa al papá Estado, y por qué nos dieron estas casas que no sostuvieron el terremoto, Materiales que por qué no utilizaron. llegó la ayuda a tiempo, por qué el material fue de baja calidad, por qué aquí no habían antes de 72 horas un cuerpo de bomberos. En Caracas no hay bomberos, hay como 3 cuerpos de bomberos para una ciudad entre Caracas y La Guaira de más de 7 millones de habitantes. Entonces, lógico, el dolor, pero ahí emerge también la indignación, la rabia, y tienes otro dolor. eh, Yo conozco 5 de estos casos de la gente, tú lo mencionaste al principio. La Guaira es un paraíso para el caraqueño, de la gente que tenía su casa de playa y la perdió. Que aquí la gente muy a la ligera dice, ay no, lo material se recupera. No digas eso. Si a ti no se te ha caído una casa, no se te ocurre decir esa barbaridad. Sí. Porque aunque esa gente preservó su vida, a lo mejor tenía su casa principal en Caracas. Oye, a lo mejor esas personas, cuando tenían 30, 40 años, que estaban más jóvenes, se metieron en un lío, pidieron un préstamo y con esfuerzo, La lucha pero la ilusión de comprar algo en otro momento de la vida, y entonces permitió que sus hijos crecieran disfrutando. Y yo conozco una persona que todavía está llorando, porque bueno, esa fue parte de su vida. Y tú no puedes desvalorizar la historia de invalidar, una persona. claro. Para nada. Sí. Incluso hay personas de La Guaira, que esa es otra parte, están ahorita viviendo en carpas. Hay carpas por toda Caracas, en Urdaneta, en escuelas, en distintos lugares. Hay personas que quieren volver y tú dices, pero qué locura, ¿por qué quiere volver? Bueno, porque resulta que tú quieres ir a ver, algo se te perdió, quieres ir a ver, a rescatar algo. Irrumpieron tu vida cotidiana, tus rituales cotidianos. Y además fue así, porque a diferencia de la tragedia de La Guaira del 99, habían lluvias y lluvias, entonces era como se veía venir poco a poco, había algo que te estaba avisando, pero esto fue repentino de verdad, la gente estaba viendo su partido en la computadora normal, un 24 de junio normal y fue repentino, nadie tenía, fue
el mensajito de texto que gente recibió que te dio 3 segundos para reaccionar. Eso fue lo que tuviste de preparación, pero no había nada que te dijera puede venir un terremoto. Entonces, más el corte fue así, más drástico aún, porque nunca te lo esperaste. Es así, nadie se lo esperaba, todos estábamos desprevenidos. Entonces, bueno, mucha gente que salió incluso en la batica de la ducha, porque el susto, Claro. porque además el terremoto ingresó con ruido. Era un ruido como de la tierra abriéndose, un ruido muy terrorífico, ¿ok? Ujú. Eh, que ya ese primer ruido y ese primer movimiento que fue en una dirección te dejó muy asustado. Yo quedé con taquicardia. Y el segundo movimiento, que fue en la dirección contraria, con el mismo nivel de sonido, ya, eso fue yo en mi edificio. Por fortuna para mí, creo, y yo estaba en la planta baja, Te agarró en la planta desprevenida. baja. Me agarró en la planta baja, yo estaba desprevenida, no lo esperaba, y quien me dice, porque yo distinguí primero el sonido, y yo no sabía y no reaccionaba, yo no corría. El vigilante del edificio, el que me gritaba, señora Patricia, que se ve, que el edificio se va a caer, esto es un terremoto muy fuerte. Allí, gracias a él, que fue como mi cable a tierra, mientras yo distinguía qué era lo que estaba sonando tan horrible, pegué la carrera y fue a tener en la calle con él. Y ahí los dos, bueno, alzamos los brazos en gesto de oración, porque cada quien reacciona de manera diferente. Y Claro, nosotros, bueno, terminamos al aire libre, luego al rato empezó a bajar la gente, los vecinos, crisis de pánico, asfixia, exacto. taquicardia era lo menor, llorando, por supuesto, hubo el que bajó tranquilo. Con esto te estoy queriendo decir que hay diferentes formas de reacción, porque tú puedes volver a la pregunta y el que lo perdió todo, bueno, hay una gran cantidad de reacciones. Está el que está llorando y hay que dejarlo llorar en paz, lo que quiera. Hay mucha gente que me ha venido, no, que, que hay que hacer terapia. No, 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 un momentito. Primero auxilio psicológico es una cosa y terapia es otra. Mm, Incluso para los primeros auxilios ujú. psicológicos, que es escuchar y contener sin juzgar y ofrecer opciones, lo puede dar hasta un defensa civil bien entrenado para ello. Ok, ¿Okay? Tú no le puedes atapuzar a nadie la terapia porque sí. ok. Cada quien tiene su proceso. Y a veces a la gente hay que dejarla llorar. Yo me quedé maravillada con un señor que perdió toda la familia y la casa, y él dijo, bueno, si yo quedé vivo fue para algo. Mm, Es una respuesta filosófica que uno puede decir, bueno, está negando la realidad, que es posible y no está mal. Se disoció, que es algo que pasa frente al trauma. también, claro. Es que al horror, Penélope, tú no lo puedes ver a los ojos, ahí lo tienes en el mito de Perseo, el que le cortó la cabeza a Medusa. Él no, ahora que Atenea le regala un escudo de bronce pulido que funcionaba casi como un espejo y él lo utilizó para no verla directo a los ojos, porque el que veía a la Medusa directo a los ojos quedaba petrificado. Entonces él la ve como de forma oblicua y ahí le corta la cabeza. Lo que quiere Claro, decir este mito, que es una belleza, es que tú no puedes mirar el horror a los ojos. Entonces vas a negar o te vas a disociar para que tu psique, y es un mecanismo adaptativo, para que tu psique pueda soportar semejante nivel de dolor. totalmente. Y ahí es donde viene la otra pregunta que te quería hacer sobre cuál es la diferencia entre eso, disociarse, empezar a buscar respuestas entre por qué te pasó lo que te pasó y esta necesidad de superarlo ya. Vámonos a pasar la página, hay que, ¿sabes?
guardarlo bajo la alfombra. Bueno, también es como una reacción. Puede ser que no sea la forma más sana, pero también yo lo he percibido que es como que ya, ok, bueno, nos pasó y hay que seguir adelante. Entonces, o sea, entre todas esas formas que se vive el dolor, ¿cuál? No te voy a decir cuál es la más sana, porque yo me imagino que cada quien vive de la forma que mejor puede con sus herramientas internas. Pero cuando te tratan de embaucar, digamos, en eso de que somos resilientes y salimos hacia adelante y que ya todo pasa y que las cosas pasan por algo, ¿cómo queda ese trauma y ese trauma colectivo? Eh, bueno, buen punto. Como acabo de mencionar, tú no puedes atapuzar algo, tú no puedes ni siquiera, y bueno, utilizo el término atapuzar confiando en que estamos hablando para venezolanos. Claro que tú, sí. tú no te puedes engullir un helado porque te va a caer mal, por más rico que sea el helado, cónchale, tú vas poco a poco. De la misma manera, tú no puedes, a juro, imponer un criterio. Mm. Si una persona quiere reaccionar o reacciona de esa manera, bueno, mira, ya, se acabó, pasó la... Ah, bueno, está bien, esa es su reacción. Es una persona. Estamos allá a un mes de la situación, de la tragedia. Si una persona está llorando hoy su pérdida, déjala en paz. Que llore lo que necesite. En algún momento se le va a poder ofrecer ayuda o tal vez esa persona la va a buscar. Y te lo digo porque incluso, y me viene a la memoria ahorita, el 24 de julio, ahorita hay muchas juntas de vecinos, hubo una reunión de vecinos por la tarde, al final de la tarde, para hablar qué reparaciones vamos a hacer, todo eso, ¿no? Porque todos los edificios tienen grietas, hasta el más pintado, aunque sea una grietita, tiene. Y estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Y nos agarró a las 6:04 de la tarde. Una vecina había bajado una velita y la había dejado prendida y sabíamos que ahí tocaba un minuto de silencio. Y todos nos quedamos en silencio. La ciudad se quedó en silencio. Fue un silencio profundo, conmovedor. Ah, Mary. Fue un silencio en la sombra del dolor y no hubo quien no agachara la cabeza. Ah, Y cuando yo levanté la mía, después que alguien dijo ya pasó el minuto de silencio, las 3/4 partes del salón estaba llorando a moco suelto, llorando, porque personas que tienen sus casas, pero tú sientes en este momento al otro como un hermano y tú vives su dolor como si fuera tuyo. Entonces, si nosotros, que afortunadamente tenemos casa, estábamos llorando, imagínate el que la perdió o el que perdió a la familia. Allí tú entraste en un terreno, porque tú mencionaste la palabra resiliencia, que no, no aplica, como cuando te dan la selección simple. O sea, ese es un término que se creó hace mucho tiempo para hablar de personas que habían resistido y se habían adaptado a situaciones traumáticas o a situaciones difíciles o a situaciones de horror. Pero esas personas generaron esa resiliencia en el tiempo y se adaptaron a eso fuerte, a eso doloroso, y generaron herramientas para luchar con eso o contra eso. Pero eso se da en el tiempo que va apareciendo. Tú no puedes imponerle a nadie, mira, tienes que ser resiliente, no. Ni puedes marcar con un sello una sociedad que somos resilientes. Bueno, ya va, yo de repente necesito vivir mi dolor, pasar por mi dolor. De repente ahorita vamos a ser una sociedad deprimida porque lo hemos pasado muy fuerte. Y tenemos derecho a Y estar. tenemos derecho, exacto. No, Sí, no, sí, no ahí. me, o sea, no siento que ahorita ya tenemos que ser resilientes, movernos hacia adelante.
No. Es que, fíjate, el hecho incluso de ayudar y estar en acción ayudando, una cosa no quita la otra, Mm, porque tú puedes ir a ayudar, pero eso significa que tú no estés con un dolor en el pecho, total. ¿ok? Y eso de imponer a juro, eh, tienes que ser fuerte o tienes que estar bien. Han hablado varios filósofos sobre eso. Wing Chun Han habló en eso eh, de que está impuesto, que tienes que ser como productivo, como efectivo, y eso no es para todo el mundo. Este señor Salinas, que escribió el libro de la dictadura de la felicidad, en un mundo donde todos tenemos que estar felices, o Barbara Ehrenreich, que escribió el famoso libro Sonríe o muere. No, señor. O La sea, positividad tóxica, pues, también. no, Sí. no. O No, sea, ahorita estamos en un momento que tenemos que asumir, es duro, nos ha cambiado, porque definitivamente nos ha cambiado como sociedad y también es un choque duro, yo siento que es, y a lo junguiano, fue un terremoto afuera, pero fue un terremoto adentro. Nos adentro. movió nuestras bases, nos movió nuestra identidad, quienes somos ahora, también nos dejó sin casa, o sea, yo lo veo, yo estoy desde afuera, yo no estuve en La Guaira, pero a mí se me movieron mis bases de venezolana. Siento que me quedé así, pues como que mi casa se desapareció. Mi casa, no sé, es muy de adentro. Claro, es que La Guaira además es un lugar que es un terreno común tanto para los guaireños como para los caraqueños, porque es donde ellos viven y tiene su sustento, pero era donde nosotros bajábamos a desintoxicarnos, a conectarnos con el mar. Además, hay una parte espiritual allí, porque el mar Sí, tiene una luminosidad, el mar te relaja, el mar es conexión con la naturaleza y eso por un tiempo va a estar perdido. sí. Eso no es como la semana antes. Yo bajé a la playa, fue mi cumpleaños, yo bajé el regalo de cumpleaños. Yo quiero ir con mi familia para la playa. Eso ya ahorita es imposible y no se sabe cuánto tiempo vamos a estar sin esa posibilidad. Y no solo sin la posibilidad de la playa, porque además lo más increíble es que la playa sigue estando hermosa. Es un contraste entre los escombros y ese mar Caribe, el cocotero y el atardecer que tú y que... Pero además es el recuerdo, o sea, imagínate que ya se limpie el terreno y ya saquen a toda la gente que está ahí y se dé santa sepultura a todo el mundo que queda debajo, pero es doloroso, o sea, dentro de ti no puede haber esa misma emoción de felicidad, es ir como a un cementerio, es volver a vivir el dolor. Y yo no sé, o sea, ya nos queda poco tiempo para terminar y no sé si hay tips que pueda uno decir, o sea, ¿qué podemos hacer en este momento de tanta confusión, de tanto dolor? De tanta angustia, de tristeza. Dar un tip no es tan responsable. Lo que sí puedo decir es que es un momento de oírnos, Ujú. es un momento de respetarnos, es un momento de ir un poco más despacio, al menos para los venezolanos, tanto el que está para afuera como el que está dentro. Un momento de darnos el permiso de ir más despacio. Es un momento de tener criterio y no creer en todo lo que sale en las redes sociales, ni estar conectados permanentemente a la noticia y a la red social, porque eso puede generarte más ansiedad de la cuenta. Es un momento de dar con generosidad. Eh, y yo pienso que es un momento, sobre todo, de mucha escucha. Sí. Aquel que tiene conexión espiritual o fe, es un momento para cultivarla, para encontrar
al menos una luz en medio de tanta oscuridad. Eso es algo que va a ser, de hecho, un punto de diferencia entre los que se recuperan un poquito más rápido y los que no. Claro, yo entiendo que en este momento puede haber mucha pérdida de fe y es lógico, pero aquellos que cultivan más esa parte probablemente tengan como una tablita de salvación de donde agarrarse. Eh, y bueno, la solidaridad en mi criterio personal y el amor al prójimo, al compatriota, es parte del amor divino y si tú la das, tal vez una persona no cree tanto, pero si la siente de ti, puede sentir algo bueno. Entonces, son como más bien reflexiones para que entremos en conexión con lo bueno que hay en nosotros, con el sanador que hay en cada uno de nosotros y desde tu lugar puedes ayudar con lo que tú puedas o como puedas. Puede ser incluso desde una oración por el otro. Ay, qué bello, Patricia, me encanta. Y yo justamente quise abrir este espacio para tener esa conversación, para tener esa validación de que todas las emociones están bien, son correctas, son normales, de lejos, de cerca. Cada quien puede ayudar desde su rinconcito, como dices tú, con una oración, mandando, sabes, tu luz. Es un tema, para mí, sí, es muy espiritual, es muy de mandar mi luz, de mandar mis mejores intenciones desde donde puedo y colaborar como se puede. Y me pareció que estas conversaciones, sobre todo con alguien como tú, que tienes esa conexión psicológica y esa conexión espiritual, ¿cómo podemos desde esta conversación también mandar luz, abrir una puerta para que conversemos, para que nos queramos? Es como un abracito, es como un calorcito, es como, ¿sabes? Nos une también, es algo de unión donde podamos volver a sentirnos Así y es. traspasar esto, porque eso era la otra cosa que yo decía. Como entramos en un duelo colectivo todos juntos, salir con el cariño entre todos. Así es. Y poco a poco. Y poco a poco y Y a nuestro, y a nuestro ritmo. totalmente. Muchísimas gracias por todas tus palabras, por tu sabiduría, por estar aquí, por tu tiempo, que lo valoro muchísimo. Y bueno, espero que esto pueda ayudar también y que pueda ofrecer nuestro granito de arena. Gracias a ti por la invitación y por el servicio. Ay, mi Patricia, te quiero. ¡Mua! Y yo a ti, cuídate. Un Beso. besito.